en esta ocasión les vamos a estar presentando el trabajo de bases de datos espaciales del programa de Ingeniería Catastral y Geodesia. Mi nombre es Evelyn Gisela Segovia y el de mi compañera es Natalia Espinosa. Bueno, inicialmente lo que teníamos que hacer era descargar la tabla de predios del IDECA, visualizarla en QGIS y conectarla a la base de datos para poder realizar consultas. Cuando hicimos esto nos dimos cuenta que la tabla de predios no tenía geometría y habían datos que le faltaban. Entonces, para esto empezamos a averiguar cómo podríamos adicionarle estos datos y qué solución íbamos a tener. Encontramos la tabla lote, que tenía la información que le faltaba a la tabla de predios y pues tenía la geometría. Entonces, para este caso, lo que decidimos hacer fue hacer un join entre la tabla de predios y la tabla de lotes. Pero pues para hacer este join necesitábamos identificar una llave primaria o un atributo que estuviera en las dos tablas. Bueno, nosotros identificamos que en la tabla de lotes teníamos el identificador único de lote o código de lote y este era igual a Barmanpre, que pues es el código de barrio, manzana y predio y que estaba en la tabla de predios. Bueno, para esto lo que hicimos fue conectar la información del IDECA con la información con QGIS, porque inicialmente lo que habíamos hecho era descargar toda esta base de datos, pero claro, esta base es muy grande y por esa razón no nos dejaba manejar la información fácilmente. Entonces, por eso lo que decidimos hacer fue conectarlo mediante de un WFS y mediante un servidor. Entonces, conectamos la tabla de predios y la tabla de datos a QGIS. Y utilizamos OpenStreetMap para que de esta forma, cuando teníamos cargado esta herramienta, podamos visualizar toda Bogotá y pues nos pudimos ir a nuestro barrio, hacer un BBOS, un cuadro, para poder identificar nuestra zona que pues es Bilbao y de acuerdo a esto pedirle a cuando añadiéramos la capa pedirle que simplemente pues nos diera los datos que estaban en nuestro visor, ¿sí? Que se solapen con la extensión visual actual, que era esta parte. Luego de esto, nosotros nos dimos cuenta pues que se añadieron los datos de nuestro barrio, pero otros datos adicionales, que son los que están en verde en este caso, y pues nuestro barrio son los que están en rojo. Para esto lo que hicimos fue filtrar nuestro barrio para que por medio del código del barrio o del nombre simplemente pues nos arrojara nuestro barrio, los datos de nuestro barrio que eran Bilbao. Entonces para esto aquí podemos ver pues nuestros datos de Bilbao y necesitábamos hacer el join. Para hacer el join, la unión de estas dos tablas, nos fuimos a propiedades y en este apartado unimos las dos capas. Y nos damos cuenta de que se unió por medio de Barmanpre y por medio de lote código o identificador de código de. Luego de realizar esto, lo que hicimos fue conectar por medio de PGAdmin los datos. Bueno, aquí lo que hicimos inicialmente fue crear una base de datos espaciales, adicionar la extensión de PostGIS y directamente en la aplicación PostGIS del computador vamos a conectar nuestra base de datos que está en QGIS con la base de datos en PGAdmin. Aquí podemos visualizar la tabla por medio de ViewConnect, conectamos pues nuestra base de datos y luego de hacer este proceso podemos observar los datos pues de la tabla predios y la tabla lote ya unidos en PGAdmin. También podemos observar que esta tabla contiene la geometría que fue dada por medio de lote a la tabla de predios. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Natalia Espinosa y el día de hoy hablaré sobre las bases de datos espaciales. Principalmente se define una base de datos como el soporte que tiene una empresa para almacenar sus datos, es decir, que este es el lugar donde se guardan o se adquieren estos. Por lo tanto, podemos decir que una base de datos espacial es el lugar que tiene la capacidad de almacenar los datos, tanto alfanuméricos como de objetos espaciales, que provee pues funciones sobre estos datos espaciales.
Por lo tanto, estas tienen la capacidad de almacenar estos datos espaciales que es decir que están pues relacionados con los espacios del mundo físico o los objetos de este mismo. Estas tienen diversas aplicaciones y usos, tal como la principal puede ser que tiene sistemas para almacenar, para editar y para mostrar la información espacial de un sistema de información geográfica mayormente conocido como SIC. Esta maneja diferentes tipos de datos espaciales, tales como los geométricos, de los cuales podemos hablar de planos cartesianos, puntos, líneas, polígonos, los geográficos, los raster y los topológicos, que son estructuras de datos de nodos. Entonces, en resumen, podemos decir que una base de datos es una base de un lugar o un soporte para almacenar los datos con símbolos alfanuméricos de medida o de objeto, los cuales de objeto pueden ser espaciales, como ya dijimos, de tipo topología, raster, geográfico y geométrico, y estos geométricos son de polígono, línea, punto y tienen unas colecciones de multipolígono, multilínea y multipunto. Además, estas bases de datos espaciales se pueden ver como un proceso que se basa en comprender, que conlleva a modelar, normalmente en un lenguaje SQL, para crear elementos o esquemas o tablas con índices y atributos.